Bueno, queda un poquito torcida la cámara, pero nos va a dar... Autoconocimiento o autoprofecía, auspiciado por Saturno. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir al respecto de esta diferencia entre el autoconocimiento o la autoprofecía? El autoconocimiento es algo que se ha puesto en auge, quizás con mayor fuerza en estos últimos 10 años. Y me parece interesante jugar con este juego de palabras porque muchas veces, al menos desde mi perspectiva, el autoconocimiento se convierte en una especie de auto profecía, en el sentido de decir, ahora que sé cómo soy, pues no me queda otra opción que comportarme de esta manera o tener esta serie de comportamientos. Lo cual no surge desde una comprensión muchas veces de darme cuenta de que, bueno, comprendo por qué afloran estos sentimientos o estas formas de comportarme, sino más bien esa especie de tentación y gusto que hay en decir el tan conocido Yo soy así, entonces... si antes lo decíamos, simplemente basándonos en nuestra percepción, imaginémonos ahora con toda la serie de herramientas, ¿verdad? Entonces, haber pasado por la carta natal, la carta maya, el horóscopo chino, diseño humano y llegar a la conclusión de que en ninguna parte me dicen por qué me sigo comportando incoherentemente, como si no supiera lo que quiero. Esto es es una expresión tan conocida como la disociación. Y parece ser que usamos ciertas herramientas de nuestro mundo de este siglo XXI para conocernos. Pero ¿qué quiere decir conocerse a uno mismo? Y por eso traigo a Saturno. Saturno, así a grosso modo, es en la mitología, que recomiendo mucho leer los mitos para comprender un poquito la esencia, pero representa, digamos, el hacerse responsable también, ¿no?, de las cosas que pensamos, sentimos y hacemos. Pero también representa la madurez, teniendo en cuenta que está ya por encima de la franja del ascendente. La casa 10 es una zona visible, o sea, es una madurez, pero no es una madurez que subjetiva y bueno, porque yo aprendí esto, ¿no?, o porque yo me di cuenta de esto y de lo otro, sino más bien es una madurez que me hace, como decir, ganar solidez en los espacios sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué sería conocerse a uno mismo? Sería algo así como mirarse, ¿sí? Podemos comenzar por decir eso. Sería algo así como mirarse a uno mismo. Pero cuando nos miramos ocurre algo como un poco instantáneo, que sería así como me reconozco en eso que estoy mirando o no me reconozco, ¿sí? Acá es donde aparece la palabra o el concepto de responsabilidad, ¿no? Pero si me reconozco voy a decir, me conozco a mí mismo, y si no me reconozco diré que no me conozco, ¿no? Un poco por ahí. Pero reconocer y conocer son dos expresiones diferentes. Sin embargo, justamente para poder reconocerme, porque reconocer es algo que yo ya sabía pero que me había olvidado, entonces vendría a ser como aceptar algo, más bien reconocerlo, no es descubrirlo específicamente. Sin embargo, para poder reconocerme, preciso mirarme sin juicio, que justamente es la palabra que nos trae más vinculada a Saturno, desde el lugar de lo estricto muchas veces, ¿no?, de lo que debe ser y no debe ser, pero también aplica para mí lo que debo ser y lo que no debo ser, según mi sistema de creencias, porque si vamos más al fondo, el progenitor de este personaje Saturno Cronos en la mitología griega es Urano, que también es el que representa, digamos, nuestros sistemas de creencia a nivel mental, es decir, nuestra percepción del mundo. Entonces, para poder reconocer, es decir, recordar que eso que estoy mirando también, digamos, me pertenece en algún grado y en alguna forma,
preciso mirarme sin juicio, es decir, sin seleccionar o evaluar lo que veo. O sea, no puedo hacer una selección personal porque entonces en ese caso caigo en confundir reconocer con conocer. Entonces, ¿cómo puedo conocerme si cuando me miro yo evalúo de manera por reflejo lo que me cae bien, lo que me parece éticamente correcto y lo que me hace sentir menos culpable de toda esa imagen? Esta es la parte más interesante porque estos aspectos que yo evalúo, es decir, si me cae bien o si me parece correcto o si me hace sentir menos culpable, tienen que ver con la percepción que yo tengo de mí con el paso del tiempo. Por eso Saturno también nos lleva de alguna manera a esto, porque es lo que voy aprendiendo con el tiempo, pero que se puede convertir justamente en una limitación, todo eso que aprendí de mí mismo, o se puede convertir en madurez espiritual, ¿no? Recordando también que en ese mito uno de los hijos, digamos que él no se llega a comer porque se los come a todos, es Zeus, es decir, para nosotros en nuestra nomenclatura Júpiter. O sea que de alguna manera resguardándonos, a veces en ese autoconocimiento hay que estar como un poco aislados del mundo, que es así como nace Júpiter, que es el arquetipo también de la expansión de conciencia verdaderamente. Entonces acá aparece la idea de que realmente para conocerme a mí mismo tengo que irme del todo, vamos a decir, hacia adentro, la introspección, que también es algo muy jupiteriano. ¿Cómo se dice? Jupiteriano. Ahí aparece entonces esta idea. Algunas personas creen, igual que la forma de conocerse a uno mismo es definiendo y describiendo la imagen que tienen de sí mismas, ¿no? Incluso aprendiéndosela de memoria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora con todas las herramientas que hay, yo tengo una fundamentación para sostener esa identidad que de todas maneras la filtré, esto es lo que me tengo que dar cuenta, es decir, las herramientas nos ofrecen mucha información que tiene el potencial de espabilarnos. Pero si yo sigo mirándola desde el mismo sistema, digamos, de pensamiento, muy probablemente lo único que haga es, de todo eso, volver a seleccionar lo mismo que sucede en cualquier otro encuadre. Puede ser con una charla con un amigo que está diciendo y apreciando algo de vos y vos decís esto sí y esto no, esto sí y esto no. Estamos cayendo en ese mismo lugar de, como dije, de evaluación, ¿no? Mentalmente estamos muy sujetos a la percepción del tiempo, lo cual hace muy difícil que podamos recibir información nueva que genere esa expansión que estoy diciendo, ¿no? Y que podamos sobrevivir a las apreciaciones de los otros e incluso a las mías propias. De todas maneras, no sé si también recuerdan que en el mito de los testículos que él tira, ¿no? Cronos tira al agua, nace, entre otras, nace Afrodita, nace Venus, o sea, esta idea de que tenemos una oportunidad. Hemos matado a Urano, que es el cambio de conciencia, Saturno con sus limitaciones, digamos, ¿no? Con su forma de ver la realidad tan estructuradamente, mata esta idea del cambio de paradigma que representa Urano, pero de ahí nace una gran posibilidad que es la que rescata de alguna manera a Saturno, que es Venus, y es las relaciones. O sea, a través de las relaciones es como verdaderamente tenemos el acceso a conocernos a nosotros mismos, que no quiere decir describirnos o definirnos. Es decir, partiendo de la base uraniana, yendo al origen de la cuestión, de que todos somos todo y de que en realidad
Cada momento nos va a ir diciendo nuestra naturaleza en dónde está más enfocada, digamos, hacia qué lugar, en ese escenario concreto y preciso, pero no estáticamente y permanentemente como normalmente lo hacemos. Si bien es cierto que a través de la carta natal uno puede acceder a algo que se llama la naturaleza, porque es como si miráramos con un microscopio pues una silla y miráramos de qué está hecha, probablemente, muy probablemente, dentro de 10 años miráramos esa misma silla y habría un deterioro de esa naturaleza, habría una modificación propia del tiempo. Que es ahí donde nos importa, que nuestras personalidades sí van mutando con el tiempo, pero hay una naturaleza que es la que nos interesa porque es más amplia y nos permite, a la hora de pasar a la forma y de construir algo, justamente con eso, que esto también en Saturno, nos permite variar, digamos, ser más flexibles justamente, que además Saturno está en Acuario en este momento, es un buen momento para practicar la flexibilidad con nosotros mismos, en el sentido de que una cosa es que yo tenga experiencias que me dan la pauta de que, vamos a suponer, tengo mucha energía vital, me gusta, no sé, suelo conectarme con actividades físicas donde hay mucho desgaste de energía, pero quizás yo no sé que esa energía vital puede transformarse en la forma en otra cosa. Entonces ahí puedo diferenciar, una cosa es la naturaleza y el enfoque y dirección que yo le doy con la conciencia, que ahí está Urano, y otra cosa es, ¿cómo decir? Justamente limitar en el tiempo, limitar un aspecto meter la naturaleza, digamos, en un cuenquito pequeño que lo voy a ir a mirar cada tanto, que esa sería mi forma de ser, lo voy a mirar a ver cuánto cambió. Es como si tuviera este microscopio y fuera a mirar la silla a ver. Bueno, ahora tiene 2 átomos menos y tiene 3 átomos que están más juntos. Y además, con una silla probablemente no lo haríamos, pero con nosotros mismos muy probablemente justificaríamos esos cambios, esas modificaciones, basándonos en nuestra historia personal. Es decir, este cambio fue por esto, fue porque me pasó esto, fue porque me pasó lo otro. Entonces, esto de alguna manera, saturninamente, también algo que representa Saturno es la muerte del cuerpo, digamos, la muerte física. A veces, por ejemplo, los traumas se viven de forma como muertes, y en realidad es porque sin darme cuenta estoy como aferrado a un aspecto de esa realidad. De este modo es bastante lógico darnos cuenta de que este aspecto más subjetivo que es Venus, así como lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que me interesa, se ve confrontado cuando salgo a querer construir algo con otros, justamente, que esto también es Saturno, porque la percepción del tiempo, que es tan mutante, se ve muy claro en este ejemplo, de que justamente son las relaciones, que es nuestra esperanza de cambio, las relaciones en general, ¿no? Las relaciones específicamente las que representa Venus, que es la relación de alguna manera con lo que tengo para ofrecer, las relaciones de pareja, matrimoniales, y las relaciones laborales, que también es donde Saturno se puede expresar de alguna manera mucho, ¿verdad? Entonces, un poco sería aprender a que esta confrontación nos muestre dónde nos sentimos limitados y dónde tenemos miedo a dejar de ser también, ¿no? Porque esto pasa mucho en la sesión de carta natal, sobre todo, que aparece información nueva y quedo como, bueno, pero si este atributo no es como yo creía que era, significa que este tampoco, y de alguna manera se me cae en la estructura completa, que también es algo muy saturnino, ¿no? Pero también lo vemos en la carta que para a veces
llegar de alguna manera al conocimiento del ser, hay que permitir que estas estructuras se caigan de alguna manera, al menos como las conocíamos, ¿no? Y no para sustituirlos con otras, sino para ver que hay más allá, es decir, ese espacio vacío donde se construyó la estructura en realidad, ¿no? Y reconocer que al final la estructura no es algo que hago o la forma en que lo hago, sino más bien un deseo de mantenerme limitado a mí mismo, que esto es un poco lo de la autoprofecía. Entonces el verdadero conocimiento saturnino es aceptar con responsabilidad y no con autoritarismo nuestra naturaleza. Obviamente esto se trata de ser siempre compasivos, lo cual así nos permite de alguna manera volvernos maestros de nosotros mismos, que ese es el punto más clave de Saturno, ¿verdad? Volvernos maestros de nosotros mismos, porque el conocimiento es poder. Entonces, en la medida en que conozco mi naturaleza, puedo tomar decisiones acertadas usando los recursos que tengo, que incluyen las cosas a las que no estoy tan dispuesto o las que no me gustan por esto de lo venusino, pero puedo avanzar y construir de manera más coherente con el momento presente, digamos, y no basándome en una idea espacio-temporal que se va a caer a la primera de cambio, vale la redundancia. Justamente porque una definición de uno mismo es algo muy muy inestable, que puede mutar con el contexto, con el tiempo y con el espacio, y si estamos dispuestos a ampliar esa visión de nosotros mismos, entonces Zeus finalmente nace, y Saturno cree habérselo comido también, pero no se acuerda que Júpiter pues sobrevivió y que está dentro de nuestros seres internos. Así que esta idea de agarrarse a la estructura no solo que nos puede lastimar, de hacer daño me refiero por supuesto, o a otras personas, porque recuerden que siempre está lo venusino ahí del otro lado, sino que también te desvía del verdadero conocimiento de ti mismo, que está más allá de Saturno, justamente, porque está la casa 11, está en Urano. Entonces me parecía como sumamente importante, porque estamos en la era de las herramientas de autoconocimiento, y ver qué significa un poco también observarlo para que nos sea útil y poder encarnarlo y adaptarlo de alguna manera, esa herramienta, a nuestra naturaleza más, digamos, genuina.